Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Terapia Holística. Hoy vamos a hablar de la ingratitud. Sí, fue uno de los temas que me comentaron para que pueda desarrollar aquí en el canal. Y es la ingratitud. Lo primero que tenemos que saber es que la ingratitud es la actitud contraria al agradecimiento y muestra la actitud distante y poco considerada de una persona que no valora los favores, beneficios, gestos o detalles positivos recibidos de los demás. De este modo, una persona ingrata olvida con facilidad todos estos hechos y no muestra ningún gesto de agradecimiento. Hay personas que no dan las gracias, ¿sí? Que son incapaces de tener un mínimo gesto de cortesía, de amabilidad o incluso de respeto hacia quienes se esfuerzan por ellas. Es más, hay ocasiones que estas personas ingratas llegan a responder con quejas porque se sienten insatisfechas. Entonces, generalmente uno se pregunta, ¿por qué hay personas que no dan las gracias? Bueno, por un lado, si bien es cierto que no siempre uno necesita que le estén agradeciendo cada 2x3 a cada instante por cada gesto o cortesía que se tenga, pero también es cierto que una actitud amable ante el esfuerzo que uno hizo estaría bien, ¿no? Hay personas que por diversas razones son incapaces de llevar a cabo este tipo de señales sociales, ¿sí? Y todos tenemos algún caso, ¿sí? Y lo más curioso es que este tipo de comportamiento es muy frecuente de las personas que nos rodean. La mayoría tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, a quien hemos ayudado en algún momento de nuestra vida y nos ha respondido de una manera fría o incluso hostil, ¿sí? Estas situaciones nos suelen dejar en una posición incómoda, pero también dolorosa, ¿sí? Esto es así porque a menudo, sin necesidad de esperar un efusivo gracias, nos encontramos con alguien que no se siente satisfecho ante nuestro gesto. Y aún más, incluso esa persona da por sentado que has hecho ese esfuerzo o sacrificio porque era lo que esperaba de vos, porque es tu obligación, según esa persona. Este tipo de dinámicas, ¿sí?, en nuestras relaciones generan a menudo un sentimiento de culpabilidad. Saben que yo no estoy muy de acuerdo con la palabra culpa, pero es cierto. Nos preguntamos, ¿por qué habré sido tan ingenua, tan ingenuo como para haber hecho esto por esa persona? Nos lo preguntamos. ¿Cuál sería la respuesta ante eso? Que en realidad el problema no somos nosotros, son ellos. Y que entender que la ingratitud tiene una serie de orígenes psicológicos muy concretos, ¿sí? Hay personas que no dan las gracias, pero tenemos las otras que las dan a todo momento, ¿sí? Estas son las dos posiciones opuestas con las que uno convive a menudo, ¿no? Y llaman mucho la atención. Pero quienes son incapaces de pronunciar la palabra gracias, lamentablemente está perdiendo su potencial para crear relaciones satisfactorias e incluso para realizarse a sí mismo como persona. ¿Qué
Qué complicado, ¿no? Es encontrarse con gente ingrata y uno a veces sigue estando ahí. Sigue haciendo un favor, sigue haciendo un sacrificio, ¿no? Miguel de Cervantes tiene una frase muy interesante. Pobre Miguel de Cervantes, porque seguramente habrá tenido mucha gente ingrata a su alrededor. Miguel de Cervantes dijo lo siguiente: entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Pobre Miguel de Cervantes. Pero tiene razón. Quien no agradece, en realidad es porque o no quiere o no sabe. Y de alguna manera invalida el valor de los esfuerzos y los gestos positivos de los demás. Y eso va a crear un impacto. Esa actitud va a crear un impacto. ¿Por qué? Porque poco a poco van a acabar recibiendo lo que ellos mismos proyectan, que es desconfianza y hostilidad. ¿Sí? Y yo me sigo preguntando, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás de las personas que no dan las gracias? Bien, este tipo de personas presentan múltiples carencias emocionales y también las referentes a las habilidades sociales. ¿Pueden ser tratadas? Sí, claramente. Ahora está bueno descubrir un poco el origen de esta dinámica, ¿sí? Y esta es una de las causas, las que les voy a nombrar ahora. La falta verdadera de educación. Este es un factor que se puede considerar, ¿sí? La falta de educación. ¿Por qué? Porque hay personas a las que no les enseñaron en un momento dado a agradecer las pequeñas cosas, los pequeños detalles en el día a día. A ser cordiales, amables, ¿sí? No les enseñan a utilizar esas conductas prosociales tan básicas. Pero hay ocasiones en las cuales estas personas son conscientes de eso. Pero el generar un cambio de actitud requiere esforzarse en mejorar. Y para estas personas, mostrar amabilidad de un día para el otro sería alejarse de su esencia. Por ende, de ahí que nunca llegan a dar el primer paso para mejorar. ¿Sí? Ahora está la otra parte. Falta de educación por un lado, pero también tenemos la otra parte, que son las habilidades sociales. La falta de estas habilidades. ¿Cómo? No saber comunicar, no esforzarse en practicar la cordialidad, no esforzarse en practicar la amabilidad, así como un mínimo sentido de reciprocidad. ¿Sí? Estos son los aspectos más importantes a considerar. Muchas de las personas que no dan las gracias no lo hacen simplemente porque no aprecian el gesto amable. Es como que si tuvieran un corazón frío, como si a su cerebro le faltara inteligencia emocional, como si tuvieran lentes oscuros. No ven que el otro se esfuerza en hacerles la vida más fácil, ¿sí? Y dan por sentado que todo lo que se hace por ellos es porque ellos lo esperan de nosotros. Y eso es falta de empatía. Eso es frialdad emocional. Y lamentablemente se cronifica. Sí. Se cronifica hasta llegar a estados disfuncionales. ¿Sí? Y si nosotros en algún momento
negamos hacerle un favor, una concesión, un beneficio o lo que sea, estas personas reaccionan de manera negativa. Estos comportamientos generan discordia, frustración y malestar. Hay que intentar, por tanto, medir lo que se hace por las personas poco agradecidas. Hay que valorar si merece la pena o no hacer un sacrificio o un esfuerzo por alguien más. Y ante todo, tenemos que valorar, evitar que tengan ellos hacia nosotros una reacción negativa y claramente evitar que nosotros tengamos el mismo comportamiento. No es ojo por ojo, claramente, ¿sí? Dar las gracias es el acto más noble y sencillo de reconocer al otro. Es darle visibilidad. Es agradecer lo que es y lo que hace. Por favor, no lo olvidemos y practiquemos este ejercicio, ¿sí? Sé que lo van a hacer. Y sé que también van a mejorar. A ver, se dice que el desagradecimiento es el fruto de la soberbia, ¿sí? Le da fruto a la soberbia. Bueno, se dice que, para decirlo mejor, que la ingratitud es la hija de la soberbia. Y claramente, o sea, el peor tipo de ingratitud es la hija de la soberbia. Porque el soberbio se cree merecedor de todo, superior a todo lo que lo rodea. Los detalles y favores que se le hacen, en lugar de agradecerlos, piensan que los que lo hacen se lo tienen que agradecer a él. Y estos son los verdaderos desagradecidos. Es como cuando te dicen, no, pero yo te estoy haciendo un favor a vos. Ahora bien, qué fuerte eso, encontrarte con ese tipo de gente por la vida, pero bueno, están en todas partes. Como dije antes, la ingratitud es hija de la soberbia, pero también prima del egoísmo y la envidia. Madre mía, qué familia. Que ser ingrato no tiene nada que ver con ideologías, sean políticas o religiosas, y no tienen nada que ver con los estratos sociales o económicos. Tiene que ver con lo que se nombró antes, con la esencia. Séneca dijo que ingrato es quien niega el beneficio recibido. Ingrato quien lo restituye. Pero de todo el más ingrato es quien lo olvida. Bueno, dicen que tiene mucha razón Séneca, por cierto. Y también se dice que uno es lo que vamos absorbiendo de nuestro entorno a medida que vamos creciendo, directo e indirecto. También qué es lo que llevamos dentro en la célula, impreso, ¿no? Ok, sí, es posible que nosotros tenemos tendencia a repetir patrones. ¿Ok? Bien, por lo que vemos, por lo que aprendemos, por lo que copiamos. Pero me pregunto, ¿no somos seres con capacidad individual de discernir y diferenciar como para lograr desapegarnos de esos patrones que no contribuyen en las relaciones humanas? Tiro la pregunta. Claro. Tenemos la capacidad de discernir a medida que vamos creciendo. Sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que hace bien o lo que hace mal, o qué actitud mía puede generar un daño.
Y mucha gente se queda en la comodidad. Como le dan, no hay nada que devolver. Porque están muy cómodos en la posición en la que están. Y eso les genera un beneficio, siempre. ¿Sí? José Luis Coll dijo, cualquier tipo de maldad es el trueno. La ingratitud es el rayo. El trueno asusta, pero el rayo mata. Para pensar, porque aparte el ingrato ignora a la persona. Y sentirse ignorado, desvalorado, otra vez, despreciado, uno al final se lo termina creyendo como que no es merecedor. Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Qué hace una persona ingrata? ¿Qué hace a una persona ingrata? Ahí lo dije bien. ¿Puede realmente un ser humano no conocer ese sentimiento noble y opuesto que es la gratitud? Nosotros tenemos un precepto aprendido, ¿no? Y muy arraigado, que es, hay que dar sin esperar nada a cambio. Bien, ese mandato lo conocemos todos y lo desconocemos muchos. Porque no se trata de esperar retribución por lo dado, sea lo que haya sido, material, inmaterial, no. Ni se trata de esperar por la palabra gracias como un acto mecánico. Te doy esto, gracias. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de entender la gratitud. ¿Sí? Comprender que debemos ser agradecidos por el mismo beneficio que resulta hacerlo. No tiene que ver con la expectativa del reconocimiento. Eso es especulación y no tiene que ver con el sentido de lo que tratamos hoy. Ser agradecido no requiere palabras. Es una cuestión de actitud. Cuando se comprende que la gratitud es un beneficio para quien da y para quien recibe, todo fluye en armonía. ¿Y por qué? Porque la gratitud es una puerta a la abundancia. Claro, porque ser grato es infinitamente beneficioso. Multiplica lo recibido, hace dulces los corazones, genera alegría, bienestar en el que da y también en el que recibe. Quien te brinda su tiempo, aliento, apoyos, bienes, conocimiento o tantas otras cosas, está brindando nada más y nada menos que amor en distintas formas. Y es ahí donde se abre una puerta tras la que se esconden en la oscuridad la hija y la prima hermana de la ingratitud, que son la soberbia y la envidia. Estas tienen mucho que ver con ser ingrato. ¿Por qué? Porque el soberbio cree que lo que él recibe le es merecido, sin considerar lo que puede involucrar a quien lo dio, ya sea un sacrificio, una renuncia, tiempo, lo que fuese dado. Y el envidioso es porque considera que si ese otro tiene lo que brinda, sea material o inmaterial, a él también le debe ser otorgado sin más razón. Por lo cual, ser agradecido estaría de más. Martín Lutero dijo: tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. Y sí, es lo que provocan, una herida bien profunda. Ser ingrato es un acto de egoísmo.
que, como decíamos antes, tiene que ver con la envidia, ¿sí? Es ese veneno oculto en el subconsciente de muchas personas y de a veces muchas personas allegadas a nosotros. Personas que no pueden ver la felicidad en el otro si no les llega a ellos primero. Sus logros son los que cuentan, los ajenos no. De ahí la relación con la soberbia. Porque cuando esto sucede, buscan una manera de detractar, desmerecer, desalentar, causar alguna forma de daño que muchas veces es irreversible. Pero hay quienes parecen no comprender la ingratitud. Vamos a ser más claros todavía aún. Ser ingrato es olvidar que alguna vez recibimos del otro. Desconocer los favores recibidos que fueron actos de amor, no de obligaciones. Y esa es una gran diferencia que solo puede reconocer quien mira hacia adentro, hacia su interior, ahí donde reside el conocimiento del bien y del mal. Donde aunque parezca no existir, está la conciencia, esa vocecita, ¿sí? La envidia es causada por ver a otros gozar de lo que deseamos. Los celos por ver a otros poseer lo que quisiéramos poseer nosotros. Interesante. Eso es una frase y la dijo Diógenes Laercio. Ser ingrato también se relaciona, como por ejemplo, con la confianza. Un ingrato no duda en traicionarla. Se olvida que se le entregó un tesoro preciado, que sería la confianza, y no titubea en romperla si algo no sucede tal como le resulta conveniente. ¿No le sucedió alguna vez? Eso es ser ingrato. Tirar por la borda los valores y los códigos por el mero hecho de causar daño. Se trata entonces del poder de la gratitud y su opuesto. La gratitud. Vamos a hablar un poquito de la gratitud. La gratitud destruye la negatividad, disipa el dolor, transforma las situaciones de tristeza en alegría, llena de gozo, enaltece, multiplica. Gente hermosa, la gratitud se practica desde el corazón hacia afuera en cada palabra, gesto y actitud. Y de esa forma se retroalimenta. No necesita de nada más. Todo fluye armónicamente cuando somos agradecidos. Esto es todo por hoy. Espero que les resulte atractivo este tema, porque lamentablemente estamos rodeados de gente ingrata como también de gente grata, ¿no? Pero el no tomarnos personal la ingratitud del otro y también saber medir. Es como, hasta acá nomás te doy, porque sé hasta dónde das o hasta dónde llegas, ¿no? Hasta dónde llega el otro. Está bueno también para la gente que es grata entender un poco qué pasa por la mente del ingrato, ¿no? Qué emociones aflictivas tiene el ingrato. Así que bueno, espero que les haya ayudado, dar un poco más de luz. Y les agradezco mucho por estar del otro lado. Les mando un beso y un abrazo desde el alma y nos vemos la próxima. Chao, chao.